Durante esta unidad tuvimos la oportunidad de analizar diversas lecturas que hablan acerca de la importancia de la participación ciudadana en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Sin duda, la participación plena de la ciudadanía permite plasmar las necesidades más sentidas de las comunidades en políticas municipales, públicas y gubernamentales, lo que a su vez proveerá y devolverá a la comunidad una mayor posibilidad de oportunidades y de desarrollo humano. Para que la participación ciudadana sea efectiva y sea representativa, debe darse en condiciones de igualdad, puesto que si grandes segmentos de la población quedan fuera de esa toma de decisiones o de la posibilidad de presentar sus necesidades, obviamente esas políticas no van a verse reflejadas en la realidad de las comunidades. Para esto también es importante profundizar en el fortalecimiento de la participación. Por ejemplo, en los partidos políticos es necesario democratizarlos para que la participación de las bases y de todas las estructuras se dé en condiciones de igualdad y de equidad. De lo contrario, seguirían siendo las prácticas añejas en las que solamente un grupo que representa a muy pocos sean quienes tomen las decisiones. Participación ciudadana también significa significa ser parte de ese conglomerado que toma las decisiones grandes, obviamente a través de la representación de sus gobernantes, que es una de las formas en que la ciudadanía participa, una forma indirecta, a través de la cual la ciudadanía ya ha hecho una elección de quienes lo van a representar. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en el caso de Guatemala, los diputados representan a cada departamento o a cada listado o distrito. Durante las lecturas también conocimos una que habla acerca de los requisitos o de la importancia que el Banco Mundial le da a la participación ciudadana, precisamente porque el banco provee y financia algunos proyectos a las naciones, condiciona que las personas que sean beneficiarias de estos proyectos también participen en la devolución de la efectividad del proyecto financiado, pero no solamente a manera de encuesta, de conocer cuáles son sus apreciaciones acerca de la efectividad del proyecto, sino que sean partícipes de el desarrollo de esos proyectos según las necesidades de sus comunidades, porque son tan diversas que cada comunidad puede tener una problemática muy distinta a otra. Esto se hace muy evidente entre las comunidades rurales y los cascos urbanos. Las necesidades, las problemáticas y el estilo de vida son totalmente diferentes y por eso es importante que la participación se dé en términos de igualdad para que todas y todas puedan opinar acerca de qué consideran que pueda llevar más desarrollo a su comunidad. Dentro de las otras lecturas encontramos una lectura que habla acerca de los mecanismos de participación ciudadana, que como bien ya decía anteriormente, hay mecanismos que son directos y hay mecanismos que son indirectos. Dentro de estos mecanismos encontramos diferentes opciones, como por ejemplo la del voto, que es la que más está asociada a la participación ciudadana erróneamente porque hay diversas y muchas más formas de participar. El voto es a través del cual la ciudadanía ejerce su derecho a elegir o ser electo y a decidir quiénes van a ser los gobernantes que lleven las riendas del país. En las elecciones se puede elegir autoridades municipales, autoridades en el Congreso, representantes que son los diputados y diputadas y los gobernantes a través del Ejecutivo. También existen otros mecanismos como por ejemplo la consulta popular. Esto es muy importante porque en Guatemala
existen muchos pueblos que cohabitan el territorio nacional y es importante que estos pueblos puedan, a través de una consulta, dar su opinión acerca de las decisiones que han tomado sobre sus territorios o sobre sus pueblos. Esta consulta también sirve para ratificar a través de una pregunta si se valida una decisión tomada por los gobernantes, sí o no, como por ejemplo la reciente que hubo, que más bien esta fue un referendo acerca del territorio con Belice, de las diferencias que existían territoriales con el vecino país. El referendo es básicamente esto, que es una pregunta que se ratifica a través de este ejercicio ciudadano. ¿Existe la revocatoria de mandato? En algunas constituciones es posible o está contenido dentro de algunas leyes de cada país, por medio del cual a través de este mecanismo la población decide si finaliza ese contrato que tiene con sus gobernantes. Estos mecanismos son muy importantes porque permiten a la ciudadanía ser parte de esa democracia. Sin embargo, los retos son mucho mayores, van más allá que estas formas de expresar su sentir, sus necesidades, sus deseos, su opinión acerca de lo que es conveniente para una comunidad o no. Por eso es importante fortalecer esa participación ciudadana a nivel local, para que a través de lo local se vaya elevando y elevando y elevando hasta llegar a los espacios más grandes de toma de decisión y que estas representaciones más grandes tomen en cuenta las opiniones, los deseos, las problemáticas que han expuesto los ciudadanos y las ciudadanas a través de todo este proceso de consultas, como por ejemplo la organización municipal a través de los comités de los COCODES y de otras representaciones que permiten a la población manifestar sus problemáticas. Y es por eso que es tan importante que dentro de esta estructura de país que tenemos y dentro de la legalidad de estas estructuras exista la posibilidad de que las comunidades sean parte de ese gobierno local o gobierno municipal. Guatemala tiene grandes retos para incluir en esta participación a los pueblos, a las mujeres, a los jóvenes, incluso a la diversidad. En los acuerdos de paz también se plasmaba la importancia de la participación ciudadana. De hecho, el proceso de la construcción de los acuerdos de paz fue un gran movimiento a nivel nacional, aun cuando los acuerdos fueron suscritos por pocas personas y representantes de organizaciones y de ambas partes. El proceso que se llevó a cabo en sí ya fue un ejercicio ciudadano de participación muy fortalecido. En los acuerdos quedaron plasmados la importancia de la participación en ese momento de transición de gobiernos militares represivos a gobiernos democráticos. En los primeros, en los que quizá la opinión de la población no era escuchada o más bien no era implementada, y trascender hacia un modelo democrático en el que la participación ciudadana fuera importante, fuera tomada en cuenta. Y un elemento muy importante que se plasmó en los acuerdos de paz fue precisamente el de que a través de esa participación hubiera una fiscalización ciudadana hacia las autoridades. Esto planteó y sentó las bases de la lucha contra la corrupción para erradicar de las organizaciones y de las instituciones del país esa corrupción que ha provocado tanto daño en la garantía de los derechos más elementales de la gran mayoría de la población, como lo son los servicios básicos. Ese es un ejemplo muy claro que podemos ahora observar en estas condiciones de la pandemia y de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19,
en el que, si bien es cierto, el gobierno es reciente, ha tomado la batuta recientemente, hay un histórico abandono de la institución de salud y por eso es tan preocupante esta situación, porque por décadas no se ha invertido oportunamente en infraestructura, en conocimiento científico, en fortalecer toda la ciencia que se necesita para tener un país más desarrollado en ese sentido. De igual forma, las problemáticas económicas que se están dando desvelan parte de esa captura del Estado que tuvimos durante tanto tiempo y que llevará mucho tiempo y fuerza de gobernantes probos, funcionarios públicos probos, auditoría social y ciudadanía plena para que vayamos avanzando y superando esos problemas de corrupción y de abandono del país. Considero que la participación ciudadana es fundamental de cara a futuro. Después de esta emergencia en la que nos encontramos, ese ejercicio ciudadano nos puede permitir plasmar cómo vamos a repensarnos como país, como comunidades, cómo vamos a afrontar la crisis económica, cómo vamos a fortalecer las instituciones públicas que se evidencian en este momento, que son las que van a dar respuesta. Y no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, es la institución pública la que está dando respuesta y la salida y la atención a las personas que están siendo víctimas de esta grave enfermedad.